y Patria, buenos días. Mi grupo está conformado por la cadete Osmani Velázquez, Néstor Sánchez, Dylan Salcedo y quien les habla, Angie Sepúlveda. A continuación vamos a hablar acerca de los acuerdos de Basilea. En específico vamos a hablar sobre Basilea, Basilea I, Basilea II y Basilea III. Bueno, estos acuerdos nacen alrededor de los años 1974 con el fin de evitar los riesgos sistémicos en situación de pánico bancario. ¿Esto qué quiere decir? Que los acuerdos de Basilea son acuerdos de supervisión bancaria o recomendaciones sobre la regulación bancaria emitidos por un comité de Basilea que fue básicamente creado para la supervisión bancaria. Están conformados por acuerdos de Basilea I, Basilea II y Basilea III. ¿A qué se refiere Basilea I, Basilea II y Basilea III? Se refiere básicamente al hecho de que con el pasar de los años han surgido nuevos ajustes al acuerdo de Basilea que en un inicio se fue planteado. Más adelante la compañera Osmani nos va a hablar sobre esto. A continuación el compañero Dylan nos va a hacer una pequeña introducción acerca de ello. Muy buenos días. Los acuerdos que los integran han evolucionado en función del ritmo de los acontecimientos, siempre buscando el fin de reducir lo que más se pueda el endeudamiento de las entidades financieras y garantizar la capacidad de operación y la respuesta a los riesgos de crédito del mercado. Es importante resaltar que, aunque estos acuerdos carecen de forma jurídica, los documentos de Basilea han sido aprobados por parte de los gobernadores y supervisores de cada estado y mayor de las economías del mundo. Dichos documentos giran en torno a cuatro argumentos, los cuales va a dar el compañero Sánchez. Bueno, claro que sí, pero para que nuestro compañero pueda desenvolver mucho más en su explicación, vamos a hablar primero acerca de cómo fue conformado el Comité de Supervisión Bancaria. Bueno, este comité básicamente actúa como un foro internacional que se realiza 4 veces en un año, básicamente para que las políticas que se promulgan y los estándares que se manejan sean como el mismo canal de transmisión en el que todos y cada uno de los países que hacen parte de este acuerdo se pueda mover. Este comité se creó en 1975 y básicamente se crea para fortalecer los sistemas financieros y además para evitar que caigan en riesgo o en la situación de pánico que antes de este acuerdo se venían pues viviendo a lo largo del mundo. Básicamente también podemos decir que ese caos o ese desorden financiero que hubo en la época es el principal promotor para crear dicho acuerdo. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los cuatro. El primero es los principios sobre la actividad transfronteriza y cooperación entre superiores. Esto lo que quiere decir es que la mayoría de los países hacen parte de este acuerdo. El segundo es medidas de adecuación del capital. Esto nos habla sobre las personas que, como lo dice, administran el capital. El tercero, principios básicos. Y el cuarto, gestión de riesgo y otros aspectos. Pero mucho más que estos 4 acuerdos, existen 3 acuerdos prolongados en el tiempo y modificados en base a la experiencia desarrollada con el paso del tiempo. Es como yo les decía anteriormente, que de acuerdo al pasar de los años se han transformado los acuerdos en base y en comodidad de los países. ¿Es la compañera Osmani? Bueno, muy buenos días. El Basilea I básicamente se firma en 1988, el cual estableció los principios básicos en los que se fundamentaban la actividad bancaria como el capital regulatorio, el cual era un requisito permanente y de protección antiquiebra. Este capital debía ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. En términos simples o algo más sintetizado, se estableció que el capital mínimo debe ser al menos el 8% de los activos ponderados por su riesgo. Básicamente el Basilea I calculaba los requerimientos del capital de la banca en función de los riesgos de crédito.
la cual promulgó una enmienda para reducir los riesgos del mercado, es decir, las fluctuaciones de los valores activos. El Basilea II. Este fue aprobado en el año del 2004. Esta se desarrolló de manera más extensa en cuanto a el cálculo de los activos ponderados por riesgo y permitía además que las entidades bancarias aplicaran calificaciones de riesgo basadas. Desde ese entonces, el Basilea II es de uso obligatorio para las entidades de crédito en toda Europa. El Basilea II incluye la ponderación del riesgo operacional y este intenta ligar el riesgo y capital de las entidades financieras, es decir, a mayor riesgo, mayor consumo de capital, y esto hace que amplíe el margen. El Basilea III. En el Basilea III se dan medidas encaminadas relacionadas con el efecto del aumento de la calidad del capital, es decir, mejora la detención de riesgos bajo determinadas exposiciones, aumenta los requerimientos del capital, constitución de colchones de capital, definición de ratio de apalancamiento y la mejora en la gestión de riesgos y los ratios de liquidez. Claro, bueno, entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿en qué se basan pues estos acuerdos? Entonces, una forma muy clara y evidente de entender un poco esto es la consecuencia o la crisis que hubo en el 2008 en cuanto a todos los sistemas financieros que efectivamente cayeron pues para la época. Y ya que se está implementando el Basilea III, ustedes se preguntarán ¿en qué es diferente? Pues básicamente el hecho de que este Basilea III se compone en tres pilares, los cuales serían la medición de riesgo, lo cual se quiere referir a la solvencia. Y el capital representativo pasa de un 4% a un 6%. Entonces vean que es una liquidez que en la medición de riesgo se ve mucho más solventada, por decirlo así. Se exige a los tres bancos tener suficientes recursos para los 30 días. Esto también aduce pues al hecho de que en un mes básicamente se empieza como a acomodar al inicio de la implementación de este Basilea. Luego también un ejemplo muy claro sería, digamos, el hecho de que México en su tiempo, al momento de implementarlo, tuvo digamos, unas regulaciones muy buenas en su economía. Las instituciones medianas y pequeñas de Basilea III representaron un reto en México. Entonces, esto por donde se vea es muchísimo más ventajoso para los países que la conforman. Entonces ahora el compañero nos va a hablar acerca de eso. Bueno, ahora sí vamos a enfocarnos un poco más de los países que conforman este comité. Bueno, este comité está conformado por 27 miembros o 27 países, los cuales son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, España, Italia, Japón, Corea, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía, entre otros. Esos países reúnen sus bancos centrales 4 veces al año. Para ampliar un poco el conocimiento ya para que se pueda entender un poco más la exposición, el Comité de Basilea cuenta con 25 de los principios. Estos principios van afectados a objetivos de independencia, actividades permitidas, criterios de otorgamiento de licencias, transferencia de propiedad significativa, grandes adquisiciones, adecuación de capital, proceso de gestión del riesgo, riesgos crediticios, adictivos problemáticos, provisiones y las reservas, límites de exposición a grandes deudores, exposición crediticia a partes relacionadas, riesgo del país y riesgo de transferencia, ya que en algunas ocasiones la transferencia y el riesgo del país en la moneda me involucra demasiado a los demás países, el riesgo del mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo de la tasa de interés, control interno y auditoría, abuso de los servicios financieros, enfoque de supervisión, técnicas de supervisión, informes de supervisión, contabilidad y divulgación de información, poderes correctivos de supervisores y supervisión consolidada y relación entre país de origen y anfitrión. Esos son los 25 principios que tiene la Organización de Basilea. Sí,
Y ustedes dirán, bueno, ¿y estos principios cuándo fueron planteados o por qué fueron planteados? Esos principios se plantean en la reunión, en las cuatro, en el trasegar de las 4 reuniones anuales que realiza el Comité de Basilea cada vez que lo crea pertinente. Las fechas pueden variar y de acuerdo a la información de nuestra investigación, los acuerdos de Basilea trajeron muchos beneficios para la sociedad y para las finanzas prácticamente mundiales. Bueno, actualmente el escenario financiero, pues enfocado en los acuerdos de Basilea, han cambiado la escala del capital exigido a los bancos para respaldar sus operaciones de activo. Es decir, esto está afectando negativamente la rentabilidad que las entidades de crédito pueden obtener y también sus posibles oportunidades de crecimiento. Pero ¿qué es rentabilidad? Pues rentabilidad es básicamente, es decir, la rentabilidad es estructuralmente más baja, mientras que la banca no acometa una transformación digital que permita cambiar la escala de la rentabilidad de las operaciones. Bueno, aquí rápidamente para agregarle ya al final, pues decimos que el Comité de Basilea está constituido actualmente por representantes de las autoridades de supervisión bancaria de todos los bancos centrales de los países que hacen parte de este comité. Entonces, como ven, pues es un tema muy interesante. Están cordialmente invitados a nuestra página web si tienen alguna duda. Al final también les dejamos un videito sacado de la internet para que también puedan de pronto afianzar. Y recuerden que si ustedes en la vida quieren algo, lo pueden afianzar simplemente con la perseverancia, la reflexión que les dejamos el día de hoy. Muchísimas gracias por haber atendido a nuestro equipo y espero que haya quedado muy claro todo. Gracias. No, espere. Eso lo corto, espere. ¡Ay, qué susto! No.